Hola, Dios te bendiga más. Bienvenido al canal La Pura Verdad. Es un canal que fue creado para abordar temas bíblicos con un análisis totalmente apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras. Hoy voy a tocar un tema muy interesante, pero antes de ingresar a este tema, permíteme sugerirte que te puedes suscribir a este canal y darle clic a la campanita para que así te estén notificando de los futuros temas que estamos compartiendo. Muy bien, como lo he dicho, voy a compartir un tema que mucha gente está interesada en saber si la iglesia va a pasar o no por la gran tribulación. En esta ocasión voy a dar 6 razones irrefutables por qué la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Yo sé que se ha discutido mucho este tema, si la iglesia va a estar durante la gran tribulación o no. En este día voy a dar algunas razones concretas que la iglesia no va a estar durante la gran tribulación y sobre todo son razones bíblica. Número uno, para todos aquellos amigos que están apuntando, teólogos, filósofos, gente que está interesada en saber si la iglesia pasará o no por la gran tribulación, la primera razón. En primer lugar, está claro que para que se manifieste el anticristo, la Biblia dice que la iglesia tiene que ser quitada de esta tierra. Según el apóstol Pablo escribe en segunda Tesalonicenses, aquí el apóstol Pablo está hablando del día del Señor después del arrebatamiento, y este día del Señor comprende la gran tribulación, los juicios finales de Dios sobre la tierra, la segunda venida de Cristo a la tierra para destruir al anticristo y al falso profeta y establecer su reino milenial. Así es que cuando el apóstol Pablo escribe con esa idea de que antes que se manifieste esa semana de gran tribulación, antes que se manifiesten los juicios de Dios, antes de que se manifieste el anticristo, dice en segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 3: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hablando del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es claro que este que va a ser quitado no se refiere en primer lugar al Evangelio, ya que el tiempo de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, es uno de los tiempos donde será más predicado el Evangelio. Según Mateo capítulo 24, verso 14, palabra de Jesucristo, él dijo y profetizó, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está claro que este texto y afirmación la hace Jesús en el contexto escatológico que está dando y lo aplica al fin de los tiempos. Además, el evangelio, por razones obvias, va a ser predicado con mucha fuerza e intensidad, con manifestaciones poderosas de Dios. Y la Biblia nos habla esto en Apocalipsis 11, cuando el Señor levanta 2 testigos, 2 profetas, 2 olivos que van a estar predicando a las naciones, a los pueblos, a los reyes, a los presidentes, a las organizaciones mundiales, el Evangelio de poder. También van a testificar 144,000 siervos levantados por Dios, 12,000 siervos de cada tribu de Israel, sellados con el Espíritu Santo y enviados para predicar el Evangelio. Van a predicar por todo el mundo y van a ser guardados por Dios mientras se derraman los juicios de Dios, son sellados y guardados por Dios, además de la gente que se va a convertir durante este periodo de la gran tribulación. Es obvio que ellos van a ser un testimonio poderoso porque saben lo que está sucediendo. En tercer lugar, el Espíritu Santo tampoco va a ser quitado. ¿Por qué? Porque el anticristo entra en escena por la soberana voluntad de Dios. Es un plan de Dios, Dios lo permite. Además, el Espíritu Santo es Dios omnipresente, por lo cual no puede ser quitado. Y para reafirmar esta aclaración, quiero decir que el Espíritu Santo es el que va a sellar a estos siervos, a estos 144,000, y va a ungir a estos 2 olivos. La gran pregunta que nace en este primer punto, este primer argumento que estoy presentando es: ¿quién es el que está deteniendo la manifestación del anticristo? ¿Quién va a ser quitado de en medio para que este ser inicuo y los juicios de Dios se manifiesten? Es claro que
es el cuerpo de Cristo. Por eso leemos según San Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí Jesús declara que Él vendrá de nuevo y dice, os tomaré a mí mismo, haciendo énfasis, refiriéndose al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Es claro que es la iglesia la que va a ser quitada de en medio, no va a ser dejada mientras pasan todos los juicios de Dios sobre esta tierra. Más bien va a ser levantada para que den inicio los juicios que van a ser derramados. Número 2. En segundo lugar, está claro que en la Biblia que el anticristo entra en escena con apertura de los sellos, o sea, juicios de Dios. Y para este entonces la escritura nos dice que la iglesia va a estar en el cielo adorando al Señor y disfrutando de las bodas del Cordero y preparada para reinar sobre la tierra con el Señor en el milenio, según Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 12. Vamos a leerlo para que no tenga ninguna duda. Si usted está tomando notas, mi amigo, mi hermano, Apocalipsis capítulo 5, verso del 5 al 12, dice de la siguiente manera: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en su mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Ahí está la iglesia. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. La gran pregunta es, ¿por qué aparece en el cielo esa multitud antes de abrir los sellos, y por qué están adorando a Dios y al Cordero? ¿Por qué dicen que los hizo reyes y sacerdotes y que van a reinar sobre la tierra? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es obvio que esta es la iglesia de Jesucristo que aparece en el capítulo 5, y todo el que estudia escatología y ha estudiado el Apocalipsis se da cuenta que en una manera cronológica, hasta el quinto de Apocalipsis, ahí donde aparece la iglesia, y es hasta el sexto donde empiezan los juicios, o sea, se abren los sellos. Muy bien, de esta manera ingresamos a la tercera razón o argumento, y la vemos muy clara según el libro de Apocalipsis, y que la iglesia no aparece durante esta semana, porque la iglesia, según la Biblia, será guardada en ese tiempo de ira, de prueba que va a ser para los moradores de la tierra. Leemos en Apocalipsis capítulo 6, verso 17, y dice, el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea que estamos hablando de un día de la ira de Dios, juicios, cosas espantosas, cosas que van a caer sobre la tierra, plagas, granizo, terremotos, juicios de Dios, demonios que van a ser desatados. Todo esto se va a desatar. Además, la Biblia dice que este tiempo dura poco por la gente que se convierte en la gran tribulación y el pueblo de Israel, ya que será un tiempo de tribulación cual nunca ha habido sobre la tierra. Será algo espantoso. Vamos a leer el versos 12 y 13 de Mateo capítulo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Verso 21 de Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Verso 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días
serán acortados. Mateo 24:22. La Biblia nos advierte que para escapar de lo que ha de venir, debemos de andar en obediencia, permitir que Dios nos santifique y no caer en los deleites de la carne. El escritor Lucas, el evangelista, cuando escribe, da esta advertencia de parte de Dios. Dice en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos ¿de qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, el 34 al 36. Es un tiempo de mucha angustia, es un tiempo de persecución, de juicios, donde el mundo literalmente va a estar endemoniado, muchas lágrimas van a ser derramadas, terror en las gentes. En cuarto lugar o cuarto argumento que estoy dando, la cuarta razón por la que la iglesia no va a estar o va a pasar durante el periodo de la consumación de la ira de Dios o gran tribulación es precisamente esa, que Dios nos promete que su salvación va a estar con nosotros por haber recibido a Jesucristo. Nos vamos a salvar de la ira que vendrá sobre la tierra. La palabra de Dios es clara cuando dice en Romanos capítulo 5, verso 9, que en Cristo, al ser justificados, seremos salvos de la ira de Dios. También lo confirma el apóstol Pablo en primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, repito, quien nos libra de la ira venidera. Además, el apóstol Pablo es claro en primera Tesalonicenses capítulo 5, versos 6 al 9. Por tanto, no durmamos, dice, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oiga la advertencia del apóstol. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y dice el verso 9 de primera de Tesalonicenses capítulo 5, porque Dios no nos ha puesto para ira, repito, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto muy revelador, claro, yo no le veo complicación. Leemos también Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es Dios hablándole a la iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Note que dice yo también te guardaré de la hora, no dice en la hora, dice te guardaré de la hora de la prueba. Así es que el Señor nos va a guardar de esa hora que va a venir de juicio sobre el mundo entero. Y concluimos esta cuarta razón citando el texto de Isaías, y lo cito en un contexto donde está hablando de escatología. Isaías, una profecía. Dice en Isaías capítulo 26, versos del 20 al 21. ¿Qué dice? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Oiga lo que dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Es demasiado claro este texto. Ahora, la quinta razón por la que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, quinto argumento, yo creo la interpretamos cuando estudiamos minuciosamente el libro de Apocalipsis. El bosquejo del libro en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Y le dice Dios a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. En el capítulo 1 son las cosas que has visto. En el capítulo 2 y 3 habla de las 7 iglesias que existían en ese momento. Y en el cuarto capítulo el Señor levanta a Juan al cielo y le dice, sube acá, una tipología del arrebatamiento, para mostrarle las cosas que han de ser. O sea, los juicios de Dios sobre la tierra, el reino milenial, el juicio final
y el establecimiento del reino por la eternidad. Y es claro que del capítulo 4 al capítulo 18 de Apocalipsis, la iglesia no está presente como institución, como organismo eclesiástico en la tierra, como cuerpo de Cristo. Y como último argumento, la razón número 6, por la cual afirmamos que la iglesia no va a estar durante el periodo de la gran tribulación. Alabado sea el Señor. Hay algunos que están esperando que la iglesia pase y están esperando la gran tribulación. Pero yo no, yo estoy esperando que el Señor venga por su pueblo. Lo creo a la luz de la Escritura. El Señor nos va a guardar de esa ira, de los juicios que vendrán, de lo espantoso que va a suceder sobre esta tierra, de la gran tribulación. Por eso le llama gran tribulación, cual nunca ha habido sobre la tierra. Y este sexto argumento es porque cuando estudiamos este libro de Apocalipsis no encontramos ningún arrebatamiento. Debemos de ser honestos. Al contrario, cuando el Señor venga, viene con su iglesia y viene con sus ángeles a destruir a sus enemigos. Viene por juicio, no viene a hacer ningún arrebatamiento. Es un día de tristeza, es un día de guerra, es un día de muerte. Viene a enfrentarlos y a establecer su reino. El día del arrebatamiento va a ser un día de gozo y de alegría. La Biblia es clara que cuando Jesús descienda por segunda vez, no se quedará en las nubes, sino que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y lo va a partir en dos. Y viene con sus santos, según Zacarías capítulo 14, versículo del 1 al 5. Te lo voy a leer. Zacarías capítulo 14, verso del 1 al 5. Y póngale atención al final. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones. Esto está hablando de Armagedón, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y escúcheme esto, voy a hacer énfasis. Y vendrá Jehová mi Dios, dice en el verso 5 al final, y con él todos los santos. Vuelvo a leerlo. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Va a venir Dios, pero con todos los santos. Ese día no va a venir a recoger a los santos. Dice, vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Dice que desciende con todos sus santos. Eso es lo que la Biblia afirma claramente. Lo leemos también, no solamente en ese texto, lo leemos en Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. El apóstol Pablo escribe de la siguiente manera: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vuelvo a leer, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. No dice por todos sus santos, dice con todos sus santos. Cuando analizamos Apocalipsis capítulo 19, me gustaría que lo lea detenidamente y se dé cuenta que está hablando de la iglesia que viene de las bodas del Cordero y que se le ha permitido, viene con gozo, le ha permitido vestirse de lino fino y resplandeciente. Nos damos cuenta que Él desciende con su iglesia y con sus ángeles, pero su iglesia viene vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Alabado sea el Señor. Usted va a venir ahí, yo voy a venir ahí, y vamos a venir con el Señor porque Él va a hacer juicio sobre el anticristo y el falso profeta. O sea que al final de la historia nosotros vamos a tener la victoria. Alabado sea el Señor. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista, escuche, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y oiga el verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino,
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Alabado sea el Señor, mi hermano. Yo no sé, este texto es muy claro. El Señor va a descender en las nubes y va a poner los pies sobre la tierra, pero viene con su iglesia y con sus ángeles. Estas 6 razones que doy para confirmar que la iglesia no pasará por la gran tribulación son razones básicas y argumentos bíblicos. Y lo enfoco desde esa perspectiva, pero hay muchas razones más por las que yo creo que la iglesia no va a pasar por este periodo donde Dios va a descargar su ira. Tengo algunos mensajes que he subido a este canal donde los titulo Segunda Venida de Cristo versus Arrebatamiento. También pasará la iglesia por la gran tribulación y otros temas que yo estoy desarrollando donde confirmo que la iglesia va a ser levantada. Y esta que estoy dando, los 6 argumentos de por qué creo que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Espero haber contribuido con su pensamiento, con su estudio, con su enseñanza, con su aprendizaje en este aspecto escatológico. En este día ha sido un placer llegar hasta usted, mi amigo y mi hermano. Que Dios los bendiga más.